Eh, bueno, buenos días, reiterar los buenos días. Antes que todo, darle las gracias a la profe Ania por incitar mi participación en este evento y bueno, al proyecto, a los organizadores del proyecto por volver a revivir la experiencia de Pulgarcito. El título que vengo a presentar viene siendo Pulgarcito, revista de 1919, procesada con tecnologías 3IF para las humanidades digitales. Como coautora puse a mi tutora, que fue la doctora Zulema Rodríguez Rocha, de conjunto con la profe Ania Hernández. Entonces, vengo a siguiente. Lo que vengo a presentarles acá viene siendo la primera investigación desde el punto de vista académico de humanidades digitales. Y cuando digo esto, recuerdo a la doctora Reina Estrella, que fue la presidenta del jurado de mi tesis, que decía que esto era algo de HTTP en las manos. Es decir, que aquí ya tenemos un producto y una tesis que fue en la primera experiencia desde el punto de vista académico y práctica que tenemos en la mano. Bueno, ¿y cómo comenzó todo? ¿Cómo yo accedí a la revista Pulgarcito? La revista Pulgarcito me la presenta una colega de periodismo, donde es decir, me comienza a comentar los valores patrimoniales que tiene la revista y me la enseña en imágenes. Es decir, yo la estudio, la empiezo a analizar y se lo comento a la profesora Zulema. De ahí comenzamos una investigación, es decir, de rescatar los valores patrimoniales de esta revista. Y entonces comienza mi experiencia, busco los documentos es decir, que desde el punto de vista formal puedo acceder a esta revista, porque es decir, la mayor colección está aquí en la oficina del historiador, en la biblioteca de la oficina del historiador, y accedo a la revista. Es decir, tengo la revista, me acerco a Mabel, que era en aquel momento el especialista principal del departamento, es decir, de la biblioteca, y me da la oportunidad de digitalizar la revista con mis propias manos. Es decir, yo digitalicé la revista, que fueron semanas intensas aquí con el copybook que nos presentaron ayer, que en aquel tiempo, es decir, el copybook funcionaba 100% y fue una experiencia magnífica para mí. Es decir, una vez digitalizada esta revista, es decir, para volverla y a través de las tecnologías que fue 3IF, esta revista la restauré digitalmente. Y acá tenemos su primer número, que fue en 1919, el primer número de la revista. Siguiente. Entonces, para los que no conocen la revista y para que vean de qué va la revista y dónde están sus valores patrimoniales, y eso es lo que vengo a presentar, y eso fue lo que hice en mi trabajo de investigación. Es decir, estudié el contexto sociohistórico de la revista, después presenté ante mi tesis la historia de cómo llegó a mis manos y todo el procesamiento digital de la revista y bueno, el producto que tuvimos finalmente, que fue el catálogo de datos enlazados. Entonces, esta fue la revista donde sus primeros indicios aparecieron en 1919, justamente en el número de octubre, es decir, la revista social de Massaguer hacía anuncios anunciando la revista Pulgarcito, donde sus creadores eran Conrado Massaguer, Raquel Catalá como jefa de redacción y el hermano, que era Oscar Massaguer. La imprenta era el Instituto de Artes Gráficas de La Habana, donde en el segundo volumen apareció en otra imprenta el formato, que era la fitolografía, donde se ve la calidad de las revistas. El precio, es decir, variaba mucho en dependencia de cada número y llegó a ser, es decir, costaba 20 centavos cada ejemplar. Era una revista mensual. Después llegó a costar 25 centavos, todos sus ejemplares, si te los querías llevar, costaba 2.50 y la encuadernación de la revista valía 450. En la época llegó a convertirse en el juguete más costoso de aquella época, es decir, que solo podían acceder a ella la mediana y alta burguesía. Y bueno, la etapa terminal. Ya en Social, que era la revista que se le llamaba, Pulgarcito se le llamaba el hermano menor de Social, hacía referencia en octubre de 1919 que el hermano menor de Social había fallecido. Y de hecho, la revista hacía alusión de que había fallecido por las indiferencias de los padres cubanos. Y aquí es donde se ve, es decir, sin embargo, otros investigadores hacían alusión que fueron por las competencias del sector juvenil y otros investigadores hacían alusión también en la investigación sociohistórica que se hizo de la revista, a que era una revista que apareció
en Argentina que hacía competencia con las revistas, incluso también se hacía referencia a la propia literatura infantil que se publicaba en Cuba por aquella época. Lo que sí bien, que es la evidencia documental, está aquí en la biblioteca de la Oficina del Historiador, es que su primer número salió en enero de 1919 y el último en diciembre de 1920, que fue la consulta siguiente. Entonces, les vengo a presentar la revista para que la conozcan, los que no conocen y han tenido la oportunidad de ver las revistas. Es decir, estas eran las dimensiones de las revistas. Es una revista muy diminuta, era como se le llamaba como el juguete, era una revista preciosa, esas eran sus características generales. Siguiente, las portadas recreaban las del primer volumen, cuentos infantiles, incluso considerados literatura clásica de la época, excepto el número de mayo, que hacía alusión a la cubanía por el 1 de mayo, y el último, que era de diciembre, que recreaba más bien la fecha, que era la Navidad. Siguiente. El segundo volumen hacía alusión, es decir, incitando a los niños de la época a jugar, es decir, juguemos a, era la frase que comenzaba arriba, y entonces ponían los diferentes juegos que representaban las imágenes. Igual se mantuvo la cubanía en el de mayo. Siguiente, el contenido de la revista. Es decir, una revista rica en contenido, es decir, tenía un contenido diverso, es decir, hablaba de cuentos, fábulas, poemas, recreaba pinturas, esculturas, tenía una sección preciosa que era de los escudos y las banderas de Cuba y de otros países. Siguiente. Tenía, es decir, todas estas eran su contenido, es decir, tenía las sesiones de pasatiempo que nunca faltaban, las físicas recreativas, como desde la época se incitaba a la ciencia. Tenía una sesión preciosa de sesión de los animales, que aquí incitaba a los niños a cuidar ese amor por los animales. Tenía una sesión de la moda, donde la mayor parte de esta sesión de modas hacía alusión a la moda de las féminas, pero sin embargo sí tenía del otro sexo, el masculino. Siguiente. Es decir, recreaba historietas mudas, tenía juegos en la parte central de la revista. Siguiente. Tenía secciones específicas, como por ejemplo que recreaba las caricaturas de Massaguer, que representaban figuras públicas de la época. Tenía una sección de uniformes de trajes, es decir, de trajes cubanos, no solo de Cuba, sino a nivel internacional en el sector militar. Recreaba el vestuario de los carnavales de la época, en aquel tiempo de La Habana, y como ven, mostraba la fotografía de niños, de los niños que accedían a las revistas. Y como pueden ver, aquí eran niños, por supuesto, de la alta y de la alta burguesía. Representaba también, es decir, el instituto donde se imprimía, la casa donde se imprimía Pulgarcito. Siguiente. Es decir, la sesión de publicidad, que a mí me encantaba mucho, es decir, disfrutaba mucho al verla, donde hacía alusión a cada uno, es decir, incitando a los niños a utilizar los productos de la época, desde el polvo Colgate, con los juguetes que jugaban, donde se pelaba mejor en La Habana, en Obispo, las tiendas de ropa para estos niños, la alimentación. Siguiente. Todos los productos que utilizaban los niños. Aquel banner publicitario me gustó mucho porque vendían la propia revista con la frase de señora Santana, porque yo era el niño por un pulgarcito que no he recibido. Esa frase a mí me encanta y la traje que fue lo que se puso en aquella época. Siguiente. La revista Pulgarcito no solo, es decir, se vendía, sino que vendía a las otras revistas que tenía Massaguer. Es decir, hacía alusión a que incitaba a los padres de los niños a inscribirse a la revista social, y no solo a los padres, sino que al hermano mayor aquí lo pueden ver, los hermanos mayores de los niños que accedían a la revista. Y también, ya en los últimos números, aparecía en la revista Cartel y Cinelandia, que de hecho, incluso en otras investigaciones que busqué, era que los hermanos en aquella época se dedicaron a hacer estas revistas que un poco como que tenían más público, y por eso fue que también murió Pulgarcito. Entonces, aquí es donde están los valores patrimoniales de la revista, es decir, en su contenido, en la riqueza, y es una revista que es considerada patrimonio documental.
Y bueno, aquella época, es decir, que fue el primer proyecto, es decir, no teníamos concebido cómo, dónde representar a Pulgarcito. Y yo me lo imaginaba, es decir, como lo van a ver ahora, es decir, Pulgarcito con tecnología. Y entonces, ¿qué mejor? Es decir, nos acercamos a Pedro Urra, que estaba ayer aquí, que es el que fundó el proyecto Mirador, es decir, en la Biblioteca Nacional, el proyecto de Mirador con tecnologías 3IF. Y entonces nos acercamos a él, él fue el que nos dio, le comentamos de que iba a la revista, que él había estudiado el carácter histórico, que yo había, es decir, digitalizado la revista, la había restaurado digitalmente y que quería ponerlo en acceso al público porque es una revista que sería, es decir, espectacular traerla al público. Y con las tecnologías de las humanidades digitales. Y precisamente el Marco Internacional de Interoperabilidad de Imágenes, es decir, 3IF, es una de las infraestructuras por las que las humanidades digitales avalan, es decir, por la interoperabilidad con la que trabaja, por la dinámica y porque expone el patrimonio documental. Y ahí está Pulgarcito. Siguiente. Entonces, lo relevante que nos pareció en aquel momento fue el procesamiento digital de la revista, es decir, lo dividimos en tres partes y aterrizándolo al contexto cubano, es decir, primeramente un procesamiento de las imágenes, una publicación de los metadatos y la organización y representación de la información en la plataforma. Todo esto con las herramientas que utilizan propiamente la biblioteca Infomes, que fue la que estaba estableciendo el proyecto de conjunto con la universidad. Siguiente. La biblioteca. Entonces, aquí vemos el procesamiento de las imágenes, cómo fue, es decir, los diferentes momentos, todo ese trabajo. Estuve yo al lado del programador, que fue un trabajo donde normalizamos las imágenes. Siguiente. Aquí está el procesamiento, es decir, no voy a hacer alusión a esto porque, bueno, ustedes ya han trabajado con 3IF, pero bueno, aquí está la evidencia de cómo fue eso en aquella época, es decir, estos son que fue lo que se presentó, es decir, los catálogos de forma digital, como el modo tradicional se lleva a esto digital. Siguiente. La publicación de los metadatos, es decir, para llegar a publicar los metadatos dentro de la herramienta que utilizamos, primeramente normalizamos eso. ¿Y cómo normalizamos eso? Con las reglas angloamericanas. Es decir, todos estos dentro de los campos que tenía las herramientas con las que estábamos trabajando, normalizamos esto. Es decir, definimos los metadatos a partir de estas reglas de catalogación, donde se identificaron los textos, es decir, el texto, el año de publicación de la revista, el público al que iba, los creadores, en la numeración, es decir, estos fueron los metadatos. Se utilizaron los logos en aquel tiempo de humanidades digitales y del patrimonio documental, porque aquí es donde está la mayor colección de las revistas, los enlaces hacia los volúmenes, que después les voy a explicar cómo fue la salida de la revista del catálogo. Siguiente. Esta fue la publicación de los metadatos, es decir, esos metadatos que les presenté anteriormente fueron representados aquí, se validó. Siguiente. Y entonces aquí está Pulgarcito, es decir, aquí es como se ve Pulgarcito en la Biblioteca Nacional, es decir, en el proyecto Mirador que tiene la Biblioteca Nacional de Cuba. Siguiente. Y entonces está dentro de las colecciones cubanas. Y qué mejor lugar que la Biblioteca Nacional, que es la mayor salvaguarda del patrimonio documental de la nación. Por supuesto, esto se llegó aquí consultándolo con la oficina del historiador, que fueron los que nos autorizaron a publicar, porque además la biblioteca, es decir, este proyecto estaba interesado en Pulgarcito por los valores patrimoniales que tenía la revista. Siguiente. Y entonces, no solo se llevó Pulgarcito a la Biblioteca Nacional, sino que Pulgarcito está en 3IF, pero a nivel internacional. Es decir, se organizó y representó la información con todas las colecciones que están en 3IF a nivel internacional. Siguiente. Y entonces, ¿qué tuvimos? El catálogo Pulgarcito. Siguiente. Entonces, ¿qué pasó? En aquel tiempo, el servidor, por supuesto, no teníamos la suficiente capacidad como para publicar todos los números, es decir, todos los números de Pulgarcito en formato de imagen. Y para que el público tuviera acceso a la revista, para que la revista estuviera publicada y
es decir, pudieran acceder a ella en su formato completo, se publicó una representación del volumen 1 y una representación del volumen 2 y el acceso al PDF de los dos volúmenes para que tuvieran acceso el proyecto. Es un proyecto que quiero, es decir, retomar para que en este catálogo todos los números del volumen 1 y todos los números del volumen 2. Es decir, aquí está el catálogo Pulgarcito, se publicó el número 9 del volumen 1 y se publicó el número 1 del volumen 2. Siguiente. Aquí es como se ven los metadatos que les estuve comentando, es decir, que les representé cómo se ven. Siguiente. La parte de los logos. Siguiente. El formato en PDF, es decir, cómo carga Pulgarcito, es decir, cómo se puede acceder a la revista, que está ahí. Siguiente. Es decir, y entonces aquí lo que vengo es decir, traje imágenes de la interoperabilidad de las imágenes y cómo se puede trabajar en el catálogo, que bueno, aquí muchos conocen ya 3IF, la biblioteca trabaja con eso, el proyecto está enfocado en eso. Es decir, las facilidades que tiene 3IF de ver, es decir, de proyectar las imágenes en la pantalla completa, de aumentar las imágenes y no perder la calidad de esas imágenes, de hacer anotaciones sobre las revistas y mantener el original de estos números. Siguiente. De la visibilidad de las revistas, es decir, de cómo se puede mostrar las revistas en formato de libro, en formato desplazable, es decir, ver la pantalla en pantalla completa. Siguiente. Comparar las revistas con las revistas. Siguiente. Y comparar las revistas con las publicaciones a nivel internacional. Y aquí me quiero, es decir, hacer mi anécdota en esta parte, como Pulgarcito, que ya está en el catálogo a nivel internacional y en 3IF, como, es decir, aparecía cuando estaba buscando dentro de las publicaciones que tiene 3IF a nivel internacional, cómo aparecía una pintura de Josué Reynaud y cómo en Pulgarcito las pinturas, es decir, aparecían pinturas de Josué Reynaud. Entonces, ¿cómo se puede comparar una pintura original que está publicada de este pintor reconocido a nivel internacional con las que se publicaron en Pulgarcito? Es decir, fue una experiencia espectacular. Siguiente. Y bueno, de este modo, aquí muestro cómo Pulgarcito pasó por diferentes etapas y cómo la oportunidad que tuve de digitalizar la revista con mis manos, así fue como quedó. La oportunidad de restaurar la revista digitalmente porque quería devolver las revistas, es decir, mostrarla al público que ahora puede acceder a ella en formato PDF, que quiero, es decir, en algún momento que sea en formato de imágenes, devolverla con con esas características que tenía la revista, asimilarlo un poco a lo que fue la revista en la época. Y bueno, el acceso abierto de estas revistas hoy en día, que en aquella época solamente podía acceder al público, solamente podía acceder a la revista a un público que tenía dinero, y sin embargo ahora puede acceder todo el público a la revista. Bueno, y de este modo termino sin mi experiencia en cuanto a Pulgarcito, que fue decir, la primera investigación, vuelvo a repetir, de humanidades digitales que tuvimos en la mano, fue un producto que tuvimos en la mano, que en aquella época, es decir, no teníamos nada y no teníamos cómo hacer esas cosas, y con el apoyo de varias instituciones logramos que esto se hiciera realidad. Gracias.